enfrentando en la vida la tentación. La tentación es algo que todos los seres humanos vamos a experimentar y los cristianos no estamos exentos de ello. La tentación es algo que vamos a vivir todos los días hasta que partamos de esta tierra. Las tentaciones vendrán tanto a jóvenes, adultos, matrimonios, sin importar de dónde venga la edad, siempre vamos a enfrentar tentaciones. Encontramos en el texto que hemos leído la palabra tentación. Pablo le escribió a los corintios y les dijo lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación. Esa palabra tentación, subráyela. Tiene dos definiciones en la Biblia. Tiene dos definiciones y una habla de probar. La palabra tentación en el texto también significa probar. ¿Se recuerda cuando Dios probó a Abraham? Después de que le concedió la bendición de ser padre y tener a Isaac, después le dijo que fuera al monte Moria, ¿se acuerda? Y que en el monte Moria lo sacrificara. Y dice ahí en el libro del Génesis que fue tentado, fue probado Abraham por Dios. Dios probó. Es una primera definición de la palabra tentación. Y la segunda definición de la palabra tentación es incitar a hacer lo malo, que es donde vamos a compartir en esta mañana con la ayuda de Dios la palabra. Entonces la palabra tentación significa, ¿qué, hermanos? Incitar a hacer ¿qué? Lo malo. Y todos en esa área vamos a estar tentados a hacer cosas que no le agradan a Dios. Vamos a estar tentados a hacer cosas que violentan la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo? Hasta que partamos de esta tierra. Aún inclusive los hermanos ancianos también tienen sus tentaciones. Todos tenemos tentaciones. Según la Biblia, tenemos tres direcciones de donde provienen las tentaciones. A los que anotan, la primera dirección donde provienen las tentaciones para los cristianos es a través de Satanás. Primera de Pedro 5:8. Dije un apartado ahí en la cita que hemos leído al principio. Primera de Pedro 5:8. La primera dirección donde vamos a estar tentados o incitados a hacer lo malo va a ser a través o por medio de Satanás, nuestro adversario o el adversario de nuestras almas, según algunos pasajes. Satanás, hermanos, es un enemigo vencido. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Pero Satanás tiene un arma letal, muy repetitiva. Desde el Génesis lo utiliza. Y es incitar, mandar pensamientos que tienten a la persona a hacer las cosas malas. Satanás, su única arma, hermanos, escuche esto, es mandar pensamientos, ideas a la mente, las cuales vayan en contra de la voluntad de Dios, y siempre lo va a hacer así. Y no podemos evitar que esos pensamientos vengan a nuestra mente. A veces de repente usted está en el lugar como el día de hoy aquí, sentado ahí escuchando la palabra de Dios, y de repente viene un pensamiento por ahí que nada que ver con lo que estamos haciendo aquí. No podemos evitar los pensamientos, pero sí podemos evitar que los pensamientos se conviertan en acciones. ¿Escuchó eso? No podemos evitar que los pensamientos vengan. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, tienen tentación con ciertas amistades. Ya el papá le ha dicho: hijo, hija, esa amistad no te conviene. Y el hijo está siempre tentado, que le manda mensaje el amigo, la amiga, una llamada, y sabe que ese mensaje es para hacer lo que el papá y la mamá le dijo que no lo hiciera. Y ahí está. ¿Qué haces con la tentación? Dice Primera de Pedro, ¿ya lo tiene? Ponga su vista ahí, 5:8. Sed sobrios. La palabra sobrio significa estar en los 5 sentidos. Es importante estar en nuestros 5 sentidos. ¿Usted ha visto a la gente tomada, a quien ingiere alcohol o usa drogas? Ellos no están en sus 5 sentidos. ¿Cómo actúan? De manera descompuesta. Hablan sin pensar, hacen las cosas sin medir las consecuencias. Pero aquí Pedro dice que estemos en los 5 sentidos.
Es decir, siempre alerta, pensando, viendo, analizando. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, aquí encontramos que tenemos un adversario, el diablo como león rugiente. ¿Usted ha visto las escenas de los leones? Son unos depredadores, animales de caza, que cuando ven a la presa, no se van a la primera sobre de ella. Primero la observan, la están analizando, viendo sus movimientos. Si están muy lejos de ella, comienzan a acercarse un poco para calcular el ataque y poder lanzar el ataque y alcanzarlos. Los leones no acechan a sus presas solamente por acecharlas. Ellas van con toda la intención de lanzar el zarpazo y agarrarlas y atraparlas. Bueno, Satanás así anda. Metafóricamente hablando, así está. Dice el texto, anda como león rugiente, anda alrededor. ¿Me ayuda a leer? Buscando a quien devorar. Es decir, aquí Pedro dice, Satanás, el adversario, está acechando la vida de ustedes cristianos y está esperando su menor equivocación, su menor descuido para hacerlos caer y que ustedes caigan. Las tentaciones son diversas. Lo que usted tiene como tentación es muy distinta a las que yo tengo. Yo también tengo tentaciones. Soy un ser humano. Hay quien tiene tentación con la comida. Hay quien tiene tentación con las groserías. No pueden haber una palabra sin decir una grosería. Y saben que no deben de decirla. Hay quien tiene tentaciones con la mentira. Ay, mamá, te dije parte de la verdad. No, hay que decir verdades completas. No esconder nada. Hay quien tiene tentación, escuche esto, para pelear. No pueden reunirse en familia sin que haya un momento o provocar un momento para discutir. Y si no están peleando, no están contentos. Ya después se lamentan y dicen, bueno, es que otra vez la regué, pude haber corregido. Pero hay hermanos, hermanas que tienen tentación. No pueden estar cerca de alguien de la familia o no sé, que no pierdan oportunidad para salir con fricciones. Y cada quien tiene su tentación, hermano. Cada quien sabe el demonio que le acecha, por decirlo así. Pero el menor descuido que usted tenga, Satanás va a sembrar un pensamiento. Es que fíjate cómo te habló. Es que fíjate cómo te dijo. Y si tú cedes, caíste. Y al final, en ese momento que tú actuaste a ese pensamiento, ¿qué cree, hermano? Violentó la palabra de Dios. Porque Jesús nos ha llamado a nosotros a amarnos como hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí o no? Jesús promueve la hermandad. La palabra promueve la unidad. Y cuando la hermandad y la unidad no está sucediendo, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Airaos, pero no pequéis. Amén. Versículo 9. Entonces, Satanás está buscando a quien devorar. Y va a devorar a los que no están en sus 5 sentidos, a los que andan en las emociones y en su carne. 9. Al cual tenemos que resistir como firmes. Firmes en la fe, es decir, firmes confiando en las promesas de Dios. Es mi hermano, es mi hermana y quizás eso que me dijo me provoca, pero yo tengo dominio propio. Y Jesús me dijo, si tu enemigo te pide la capa, ¿qué tiene que hacer? Dásela. No vamos a pelear por 5 frijoles, hermano. ¿Los quieres? Ahí están. Tú eres mi hermano y mi hermana. Y prefiero la amistad a vivir separados. Amén. 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 El que te pega en la mejilla, ¿qué tiene que hacer? Pero ¿por qué, pastor? Si me duele, tengo mi orgullo y mi dignidad. Hay quien dice así, ¿verdad? ¿Cómo me voy a dejar? Bueno, ¿obedecemos a Jesús o no? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? Es decir, tú tienes tentación, pero hay otros hermanos en África, en Sudamérica, en Europa, en Asia, en Australia, en diferentes lugares hay hermanos como tú viviendo las mismas tentaciones.
pero todos confiamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La segunda dirección, esa es la primera. La segunda dirección donde provienen las tentaciones es por nuestra naturaleza. Por nuestra naturaleza. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Bueno, Santiago 1, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Ponga su vista ahí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Me ayuda a leer? A veces hay personas que dicen, es que Dios permitió. Es que si Dios me hubiera ayudado, no hubiera caído en la tentación. Por ejemplo, hoy tenemos un problema, hay una tentación muy grande que está viviendo la sociedad y que nos está cada vez más aislando como familia, como seres. Y es la tecnología, hermanos. Y ya hay jóvenes y algunos hermanos que tienen la tentación con el celular y están comiendo. Y mamá hablando y los hijos como que no es con ellos. Y ahí está la tentación. No pueden convivir sin tener el aparato en la mano y mensajeándose. Mire, hermanos jóvenes, es una falta de respeto sentarse a la mesa, participar de los alimentos y no darle atención a la gente que tienes enfrente. Amén. Es una falta de respeto el que el papá esté hablando con el hijo y el hijo, ya te escuché, ahorita voy. Cuando crecimos nosotros, hermanos, y el papá hablaba, había que verlo a los ojos, porque esa era atención. Amén. Así es de que es una tentación. Si tú sabes que el celular te va a distraer y te va a alejar de convivir con la familia, ¿qué tiene que hacer? Hermanos jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Dejarlo. Si sabes que te van a mandar un mensaje en la comida, ¿qué tienes que hacer? Apágalo. Aprovecha el tiempo que tienes con tus papás, con tus hermanos. Es una tentación. Entonces, Santiago dice que Dios no nos tienta. Nos tienta o somos tentados por nuestra naturaleza. Nuestro pecado con el cual nacimos nos lleva a hacer cosas que no le agradan a Dios. Versículo 14. Sino que cada uno, es decir, cada uno tiene ciertas inclinaciones, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todos tenemos tentaciones distintas. Hay quien tiene problemas, yo le decía, con el celular, otros con la bebida, con las groserías, etcétera. Por ejemplo, yo tengo otro tipo de tentaciones que usted tiene. A mí me ponen una botella enfrente y a mí me da lo mismo. Hay quien tiene problemas con la música del mundo, porque la música del mundo no glorifica a Dios. Y hay quien tiene la tentación, se levanta y ya mamá ha dicho, no escuches esa música. ¿Pero qué tiene de malo, mamá? Eso no es pecado. Bueno, la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y el cuerpo que tú tienes no es tuyo, Dios te lo prestó. No para que hagas lo que quieras, sino para que con tu cuerpo glorifiques a Dios. Amén. Entonces, cada uno es tentado, cada quien tiene tentaciones distintas. La tercera línea donde viene la tentación, hermanos, para avanzar es a través del mundo. Primera de Juan 2:16. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta es la tercera dirección donde provienen las tentaciones. Aquí el mundo, hermanos, es la filosofía y el pensamiento de cómo la gente actúa el día de hoy. Mundo es filosofía y pensamientos del aquí y del ahora. Dice Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. El mundo hoy promueve que tú vivas una vida materialmente estable. Que lo que ves en el aparador lo compres. Es lo que el mundo promueve. Eso que está ahí que no tienes, cómpratelo. Y si no tengo, pide prestado, pero cómpratelo. Y así hay muchas
personas que están tentadas o son tentadas a comprar lo que no pueden comprar y piden prestado para comprar eso que saben que no lo pueden comprar y luego están endeudados. Y ahí están siempre endeudados, porque siempre ceden a las tentaciones. Y podemos hablar de familias y de todo tipo de situaciones. Los deseos de los ojos. Dice los deseos de la carne. Y ahí están las tentaciones. Vienen a incitarte a hacer lo que Dios no quiere que hagas. Porque mire, hermanos, este mundo es pasajero. Estamos aquí de paso en esta tierra. Y hay gente que está incitada al trabajo. El trabajo los tiene atrapados y la tentación es de, no puedo dejar de trabajar, mujer, porque si voy al culto, ¿qué hago con el negocio? Y la tentación del trabajo los tiene ahí atrapados. Entonces, tengamos mucho cuidado. Con eso en mente, hermanos, quiero compartirles, vamos a dejar ya ahí como introducción esa parte. Vamos a volver al texto de 1 Corintios, capítulo 10, pero vamos a ir al versículo 1. Con esa breve introducción. Pero antes de entrar al pasaje, hermanos, quiero compartir con ustedes. Nos dimos a la tarea de investigar un poco en cuanto al tema. Y nos dimos a la tarea de investigar a uno de los hombres, un poeta, dramaturgo irlandés de nombre Oscar Wilde. No sé si algunos de ustedes lo han escuchado. Oscar Wilde es un escritor, poeta irlandés, que dentro de sus obras importantes escribió la obra de Dorian Gray. Y este hombre le preguntaron acerca de la tentación. Él fue una persona que vivió una vida con un gran desorden. Y le preguntaron a él, ¿qué piensas, Oscar Wilde, en cuanto a la tentación? Y él dijo lo siguiente: todos los deseos que tenemos y que nos esforzamos por estrangularlos, estos se multiplican en la mente y nos envenenan la mente a que el cuerpo peque. Y así habrá liberado su pecado. Porque tal es la acción o el deseo de pecar, es una manera de purificarnos. Fíjese qué cosas dice este hombre. Es decir, dice Oscar Wilde, si tú tienes una tentación, tú lo que tienes que hacer es déjate llevar. Y déjate ir. De esa manera tu cuerpo, tu vida se va a purificar. No evites las tentaciones, sino al contrario, sucumbe ante ellas. Y este pensamiento es terrible, hermanos, porque muchos piensan así. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me dan el lugar? Dicen algunos. Eso no es lo que enseña la Biblia. Ahora sí, vamos al pasaje de 1 Corintios 10:1. ¿Ya lo tiene? Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí encontramos un pasaje que nos habla de la sociedad o de la gente que acompañó a Moisés cuando salieron de Egipto y fueron llevados hacia la tierra prometida. Dice aquí en un momento cuando ellos estuvieron acerca de la prueba en el desierto. Lo que Pablo comienza a hacer aquí, hermanos, es algo muy importante. Había un problema con los cristianos corintios. Fueron muy carnales y en ese momento estaban siendo tentados en muchas áreas de su vida. Y Dios inspiró al apóstol Pablo para hablarles a través de este pasaje, de este hecho ya pasado, valga la redundancia, de cómo Israel vivió en el desierto. Hay una frase en el mundo que a veces escuchamos en los hogares y la frase dice de la siguiente manera: aprende en mente ajena. ¿La ha escuchado? Hay una frase en el mundo que dice: aprende del ejemplo de otro para que no lo repitas. ¿Lo ha escuchado? Yo lo he escuchado. Y esto es lo que Dios, aquí habló el apóstol Pablo, hablar a los corintios para que aprendieran de lo que vieron en el desierto esta generación, para que no cometieran los mismos errores. A veces los padres con los hijos hacen lo siguiente: hijo, no te equivoques. Mira que tu tío, mira que el vecino cometió ese error y mira cómo sufre. Y ahí está papá y mamá con los hijos. Hijo, no seas así. Escucha el consejo que te doy.
te vas a arrepentir. Mira a la vecina, mira cómo le fue porque no escuchó el consejo. Y a veces los hijos dicen, mamá, es mi vida, déjame equivocarme, déjame cometer mis propios errores y aprender de ellos. ¿Usted ha visto esas escenas? Yo las he visto tristemente. De jóvenes que dicen, mamá, déjame, ya no te metas en mi vida, me voy a equivocar. Y sí, te vas a equivocar. Pero esta mañana Dios nos habla a que tengamos conciencia y aprendamos de los ejemplos de los demás para que no suframos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere que nadie sufra en este lugar. Y para no sufrir tenemos que aprender de los errores de los otros para no cometerlos. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ¿cuántos? Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Esto es muy importante. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Si se da cuenta, la palabra se repite constantemente. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Lo que Pablo dice aquí, toda la gente que estuvo en el desierto pudieron percibir las bendiciones de Dios. Vieron la nube que los cubría del sol y la columna de fuego que los alumbraba en la noche y los calentaba. Todos ellos vieron esa experiencia. Y aquí en la iglesia Elohim, todos los que estamos aquí, hemos recibido la bendición de la predicación de la palabra. Amén. Todos. Pero ¿sabe qué? No todos lo obedecen. Todos escuchamos el mensaje de Dios, pero no todos le dan seriedad a las cosas de Dios. Hay quienes dicen, estuvo bien la predicación, pero yo hago lo que yo quiero. Dice el versículo 5. Pero de los más de ellos, es decir, de algunos de ellos, nos agradó Dios. ¿De quiénes nos agradó? De los que no atendieron el mensaje, de los que no escucharon la advertencia, de los que no aprendieron. De esa gente no se agrada a Dios. Dios se agrada de los que escuchan y viven su palabra y la ponen por obediencia. Y esto es muy importante, hermanos. Como pastor, mi anhelo y mi deseo es que todos, cuando Dios les hable, atiendan la palabra por el bien suyo, hermanos. Como pastor, a mí no me hacen ningún favor. El favor se lo hace usted mismo cuando usted atiende la palabra de Dios. Amén. Usted se beneficia, usted crece, usted madura, usted glorifica a Dios con su vida. No le hacemos un favor a Dios cuando ponemos su palabra por obra, hermanos. Somos bendecidos porque Él nos habla y nos ama, hermanos. Amén. Pero de los más de ellos nos agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué significa eso? Hay consecuencias. Hay consecuencias. Las decisiones que tomas tienen consecuencias. Y el papá puede llorar. Y el papá puede sentirse mal porque su hijo, porque su hija no escuchó el consejo que le dio. Pero ¿qué cree, hermano? Los que sufren son los hijos. No te conviene esa relación, amor. No te conviene esa amistad. Y no escuchas el consejo. Bueno, mañana te tocará que te vayan a visitar a la cárcel. Dios quiera que no suceda. Amén. Amén. Pero los padres podrán llorar las malas decisiones de los hijos, pero los que sufren realmente las consecuencias son los hijos o los que no acatan la palabra de Dios. Amén. Amén. Es lo que dice el texto 5. Al final dice, los cuales quedaron postrados en el desierto, es decir, hay consecuencias, mucho cuidado. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron, ¿como qué, hermanos? Como ejemplos para nosotros. Fíjese. La palabra que encontramos aquí es un hecho histórico, hermanos, muy importante. Aquí la palabra ejemplo, su significado en el griego es un golpe. La palabra ejemplo aquí significa golpe. ¿Usted ha visto cuando una persona le pega a otra persona en la cara y le pega muy fuerte, se le queda marcado aquí el golpe, se le queda el moretón en la cara? ¿Lo ha visto? Y usted lo ve y usted puede saber que esa persona alguien le pegó, porque ve la huella que quedó marcada en su rostro. Bueno, el texto dice, así quedaron los hechos que hemos leído de una marca profunda.
una cicatriz profunda en la vida de Israel. Cuando tenemos en el rostro o en las manos una cicatriz, nos recuerda cómo sucedió ese accidente. Y la palabra de Dios dice: mas estas cosas fueron un golpe muy fuerte en la gente de aquel entonces para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos, ¿qué, hermanos? Codiciaron. Es decir, una de las tentaciones que tuvieron en ese tiempo Israel fue la tentación ¿de qué? De la codicia. Y hay muchos que tienen problema con codiciar, desear las cosas que tiene el otro, el trabajo que tiene el otro, el carro que tiene el otro, el celular que tiene el otro, los hijos que tienen el otro. Hay muchos que son tentados a desear esas cosas, y eso no es bueno, hermanos. La codicia no es buena. Y cuando tú eres seducido a desear las cosas del otro, eso te trae consecuencias. Hoy Dios nos habla a nosotros. Si tienes problemas con la tentación de la codicia, ten cuidado, porque te puede destruir. Dice el versículo 6, como ellos, ¿qué, hermanos? Codiciaron. Y aquí vemos algo que Dios quiere mostrarnos muy importante. Ellos codiciaron esas cosas. Y hay que tener mucho cuidado en codiciar lo que Dios no quiere. Número 7. Ni seáis, ¿qué? Idólatras. Esa generación fue idólatra. Colocó a alguien más que no era Dios en su corazón. Y a esa cosa, a ese ser, le dedicaban su tiempo. Y sabe que usted puede decir: pastor, yo no tengo en mi casa ninguna imagen, pero quizás algo ocupa el lugar de Dios en tu corazón que no es Dios. Hay algo o alguien que es más importante para ti y eso no es Dios. Hay para algunos que lo más importante son sus hijos. Y por sus hijos hacen hasta lo imposible, pero por Dios no. Por los hijos se desvelan, se esfuerzan, trabajan doble turno, pero por Dios ni siquiera leen la Biblia, ni oran, mucho menos se congregan. Y eso Dios lo sabe, hermanos. Dios en esta hora nos habla y nos recuerda a nosotros que el único lugar en nuestro corazón que debe de ser ocupado por Dios. Siguiente tentación que ellos tuvieron: se sentó el pueblo ¿a qué, hermanos? A comer y a beber. Le dieron más importancia a las convivencias que a las cosas de Dios. Y eso se repite. Hay mucha gente que sabe que es día de culto, pero llegó una visita y se quedaron en casa. Un buen pretexto. Ya no se congregaron. Le dan más importancia a las cosas de comer, de convivir, que a las cosas de Dios. Se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó ¿a qué, hermanos? Ay, mamá, ¿para qué vamos a ir al culto? Vámonos de picnic. ¿Qué tiene de malo? Todos los domingos al culto. Y la mamá es tentada. Y el papá es tentado. Tienen razón mis hijos. Pobrecitos. Vámonos a pasear. A lo cotal. ¿Y ya caíste? No es malo que vayas a tener un momento de convivencia con tu hijo o con tu hija. No es malo que te vayas a tener un tiempo de convivencia o recreación con tus hijos. Eso no es malo. Es malo cuando es el día del Señor. Amén. Es malo cuando es el día que sabes que tienes que congregarte. Solamente un día nos congregamos a la semana, hermanos. Un día. 2 horas. Y es precisamente en ese día y en esas 2 horas cuando eres tentado a no estar aquí. Mire cuántos faltan. Y pueden tener sus razones, pero el Hijo de Dios sabe que primero es lo primero. Y son las cosas de Dios. Vamos al culto, nos congregamos y después nos vamos ahora sí de picnic. Ya escuchamos la palabra de Dios. Ya nos alimentamos. Cada quien tiene sus tentaciones. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Siguiente tentación. 8. ¿Ni qué? Ni forniquemos. Como algunos de ellos. Fíjese, no todos fornicaron. ¿Solamente cuántos? Algunos. Algunos tienen problema con la cuestión de las cosas sexuales.
Es triste decirlo, pero hay que reconocerlo. Hay muchos que tienen problemas con la pornografía. Entran a internet, están en las páginas y de repente entra una página que tiene imágenes que tú no debes de ver porque son imágenes pornográficas y ahí te quedas viéndolas. Y esperas que Dios baje del cielo y le haga un clic a la computadora o al celular para que salgas de ver lo que estás viendo. Y ahí estás. Hubo un problema de fornicar. Aquí la palabra fornicación es porneia. Significa desviación sexual. Todo lo que tiene que ver con cosas sexuales desviadas es fornicación. Canciones. El mundo le canta mucho al erotismo, a la sensualidad. Cantantes del mundo exaltan mucho eso. Y es triste que cristianos, jóvenes y adultos metan a su mente esas cosas. Y también es un pecado delante de Dios. Hacer lo bueno y no hacerlo. Y cada quien tiene ahí su tentación. Pero la gente de aquel entonces fornicó. Dice el texto, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. ¿Y cuál fue la consecuencia, hermanos? Cayeron un día 23,000. ¿Qué significa esto que hemos leído, hermanos? Que sí hay consecuencias. Hay gente que dice, ay, no pasa nada, ya vi ayer la página, me fui a acostar y me levanté y no me morí, aquí estoy. Te digo una cosa, no tientes a Dios. Porque si no te pasa hoy, te puede pasar. No tientes a Dios. Hay gente que dice, no pasa nada, pastor. Yo veo, yo escucho, me voy a dormir, me levanto y aquí estoy vivo. Si estamos leyendo esto, hermanos, es para que tengamos en cuenta que con Dios no se juega. Si vamos a buscar de Dios, busquémoslo seriamente. No es un juego la vida cristiana. Esto es serio. Jugar con las cosas de Dios, te vas a quemar. Y un día vas a sufrir. Hace un tiempo conté la historia, ¿se acuerdan? No sé si la conté con ustedes, de un hombre en un evento de un circo que tenía ahí un acto con una serpiente de esas gigantes y que le decía a la serpiente, pasaba el acto y el hombre pasaba al frente y una serpiente muy grande alrededor y comenzaba a enrollarlo de pies a cabeza. Y cuando llegaba la serpiente enrollándolo a la persona y le llegaba al cuello, le daba una señal y comenzaba la serpiente a desenrollarse. Y la gente decía, wow, le hace caso a la serpiente. Y este acto lo hizo tantas veces que llegó el día que en un acto, ¿qué pasó? La serpiente no lo soltó, lo asfixió y lo mató. Así pasa con los pecados. Tantas veces los cometes, no pasa nada, pero cuando llegue el momento va a pasar y eso que tú dices que controlas, te va a matar. Amén. Amén. Versículo el 9 nos habla de algo muy importante que encontramos ahí. Ni tentemos al Señor. Es decir, la gente de aquel tiempo que hizo, tentó a Dios. A ver, Dios, ¿dónde estás que no te veo? A ver si es cierto. Y hay gente que así le habla a Dios, hermanos. Hay gente que son irreverentes con las cosas de Dios. No lo respetan. Ni tentemos al Señor, como también algunos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. ¿Me ayuda a leer? Ni murmuréis como algunos de ellos. Hasta ahí. Es decir, también hubo murmuración. No estoy de acuerdo con lo que pasa en el templo. Y hablamos del hermano. Y hablamos de la hermana. Cosas que quizás pueden ser o no ser ciertas. La murmuración es pecado. Amén. Si usted tiene algo o le sabe algo al hermano y quiere decirlo, lo que tiene que hacer es buscar al hermano. Mateo 18. Hable con su hermano solos y aclaren los asuntos. Amén. En las cosas de Dios es, si hay algo que arreglar, algo que por ahí se dice, usted lo que tiene que hacer, hermano, o con el pastor, venga conmigo. Pastor, fíjese que yo escuché esto de usted. ¿Es cierto? Vamos a hablar. Pero no murmuremos, hermanos. Hay personas que son tentadas a estar murmurando. La murmuración es un pecado.
Y la gente de aquel entonces murmuró, dice el texto. Ni murmuréis como algunos de ellos, es decir, algunos, no todos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Ahí está. Para que aprendamos. Lo que estamos leyendo, hermanos, es para que aprendamos del pasado. El pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla. El hombre es el único ser que se equivoca 2 veces. Ya te embarazaste una vez, no te cuidaste y viene otra vez. Y ahí está. Ya sabes, ya cometiste un error, ya se te dijo. Y ahí estás repitiendo otra vez. Es mi vida, no te metas. Escuchamos a la gente decir así. No, no es tu vida. La vida que tú tienes, Dios te la prestó. Vas a entregar cuentas de ella. Pero hermanos, esto que estamos leyendo es para que aprendamos de otro o de otros, para que evitemos sus errores y hagamos sus aciertos. Amén. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Ahí está. Están para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahí están. Esa huella, esa marca que hemos leído, está para avisarnos a nosotros. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, ¿me ayuda a leer? Es decir, si usted dice, pastor, pues en este momento yo creo que a mí no me pueda pasar. No, nunca digas nunca. Mejor hay que estar velando. Hay que estar orando. Usted no puede decir que ya ganó y que ya cumplió todo lo que Dios le pidió. Eso se va a hacer hasta que partamos de esta tierra. Porque no es comenzar la carrera cristiana, es terminarla, hermanos. No es caminar un tramo. Yo estuve en el templo de mis 15, mis 20, mis 30. No, he acabado la carrera de la fe. He peleado la buena batalla. No es caminar, es terminar. Y me gustaría verlos a ustedes, si Dios nos concede la vida, terminar juntos la carrera de la fe. Y ver a sus hijos aquí, que crezcan, que se casen, que tengan sus hijos, pero que sigan buscando de Dios. Amén. Eso es muy importante. Y llegamos al texto que dijimos al principio. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Si logra poner atención, hermanos, antes de este texto hubo una historia. ¿Sí logró ver? Antes de este texto hubo una enseñanza, un mensaje. Aprendamos del pasado para corregir el presente y vivir mejor el futuro. Amén. No ha venido ninguna tentación, dice el texto, que no sea humana. Es que usted no sabe que yo tengo tentaciones muy grandes, pastor. Muchas pruebas. La que usted tenga, la que usted quiera, todas son humanas y todas se pueden superar en el nombre de Jesús. Todas. Pero fiel es Dios. ¿Dios es qué, hermanos? Fiel. ¿Qué significa eso? Que siempre Dios abrirá una puerta para que tú puedas superar la tentación. Siempre Dios abrirá una puerta para que tú puedas salir de esa tentación. Para que tú nunca digas, es de que no pude. No, sí pudiste. Y es evitar. Que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Dijimos el ejemplo de la tentación de los celulares. ¿Puedes tú apagarlo? La respuesta es sí, sí puedes apagarlo. ¿Puedes dejar de ver lo que no tienes que ver? La respuesta es sí. Con un clic apagas eso y se acabó el asunto. Las malas palabras, las murmuraciones, los chismes, todo se puede sujetar en el nombre de Jesús. Que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué, hermanos? Siempre Dios abrirá una puerta, hermanos, para salir nosotros de ese lugar. Juntamente mandará la salida, dice el versículo 13, para que podáis soportar. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la fornicación. Profundo. Si tienes un problema con una tentación, ¿qué hacemos? Porque aquí viene la pregunta, ¿qué hacemos con la tentación?
¿Qué hay que hacer, hermanos? Huir. Huir. Así de sencillo. Si sabes que ese amigo, esa amiga te incita a hacer cosas malas, ¿qué tienes que hacer? No salgas con el amigo. Si sabes que el compadre, el vecino, la comadre te va a invitar a una convivencia y va a poner bebida y vas a tomar, ¿qué tienes que hacer? Pues no vayas. Así de sencillo. Si sabes que el amigo trae su celular y te pone música de Vicente Fernández y vas a cantarlas con él, pues no vayas con el amigo. Huye, dice el texto aquí. El consejo para vencer la tentación es: no te pongas a discutir con el pecado. Huye. Si tú te pones a coquetear con el pecado, vas a caer. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Timoteo 2, 22. Mire aquí el consejo que le da Pablo a Timoteo. Huye también de las pasiones, ¿qué? Juvenil. Huye. ¿Hay pasiones con los jóvenes? Claro. ¿Qué tienes que hacer? Huir. En el caso de los que son novios, que tienen novios, novias, tanto tiempo juntos y solos no es bueno. Porque entre caricia y caricia pueden caer en la tentación. ¿Qué tienen que hacer? Evitar. Pablo fue lo que le aconsejó a Timoteo. Huye. Concluimos, hermanos. Génesis 39, 1. Vamos a cerrar la predicación. Génesis 39. Y rápidamente aquí la historia es José, el hijo que fue vendido de Jacob. Lo vendieron a Egipto y se lo llevaron para allá. Llegando a Egipto fue comprado por uno de los hombres de allá ricos y lo tuvo trabajando en su casa. Y le dijo este hombre a José: vas a cuidar de mi casa, de todo lo que está aquí. Pero José, ojo, con mi mujer no te metas. Fue el único que le encargó ese hombre a José: no te metas con mi mujer. Fue lo único. Versículo 5. Ya lo tiene. Amén. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Es decir, del momento que llegó ahí fue una bendición muy grande. Pero el hombre tenía un encargo de parte de su jefe. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, ¿qué? Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino ¿qué? Es decir, el jefe le encargó: puedes hacer con todo, cuídalo, pero con mi esposa ni ponga los ojos en ella. ¿Y sabe qué? De ahí vino la tentación. De lo que Dios te pide que no debes de hacer, es donde vienen las tentaciones. Lo prohibido es lo que más busca el hombre hacer, ¿o no? Lo que usted le dice al hijo que no haga es lo primero que hace. La primera amistad que usted le prohíbe al hijo es la que más está insistiendo. Y aquí está. Bueno, José tenía un encargo. Versículo 11. La mujer quería estar con él. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, fíjese. Esta mujer lo tenía entre ceja y ceja. Lo agarró de la ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces, ¿qué hizo José? Él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué hizo? Eso es exactamente lo que Dios quiere que hagamos nosotros los cristianos frente a la tentación. Es huir. Da la espalda y vete. El que tiene el problema con los pleitos. Porque para pelear se requieren 2 personas. ¿O no? Bueno, si alguien quiere discutir y no quiere guardar silencio, ¿qué hacemos? Pues me doy la vuelta y me voy. ¿O no? Cada quien, hermanos. Hoy Dios deja con nosotros una gran responsabilidad.